Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. La reforma fiscal que ha presentado el Gobierno de España estos días, por entregas, está levantando nuevamente las ampollas entre los ciudadanos. Lo que se ha presentado inicialmente como una bajada de impuestos parece que no es exactamente así, o al menos no es así en la literalidad y en la generalidad de la expresión. La nueva tabla de deducciones del IRPF está generando, cuando menos, confusión, porque la mayor parte de los contribuyentes no sabe todavía muy bien qué retención se les va a aplicar y, por tanto, en qué medida les va a afectar, nos va a afectar esta reforma fiscal. Hay aspectos concretos de la reforma que parece que están sentando especialmente mal. Es el caso, por ejemplo, de que los trabajadores que sean despedidos tendrán que tributar por la indemnización que reciban. Hasta ahora teníamos entendido que ese tipo de indemnizaciones tenían un carácter precisamente así, indemnizatorio y no tributario. Bueno, parece ser que a partir de ahora no va a ser así, aunque hay también determinadas salvedades al respecto. En realidad, no pretendemos esta noche desgranar punto por punto todos los detalles de la reforma fiscal, porque sería demasiado largo y no sé si un poco aburrido para un programa de estas características, pero sí abordar este asunto un poco desde la generalidad, ¿no? Para eso hemos invitado esta noche, se los presentamos ya, a Gloria Alarcón, que es profesora de Economía Aplicada del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches. También nos acompaña José María Mollinedo, que es portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta. Buenas noches. Y José Francisco Bellot, que es economista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que nos gustaría o que podíamos preguntarnos aquí o plantear sobre la mesa es si es necesaria una reforma fiscal en España y, en el caso de que sea necesaria, si es esta la reforma que es más adecuada para nuestro país, atendiendo a su situación económica, social, laboral y todo eso. ¿Quién rompe hielo? Bueno, yo creo que reforma es necesaria una reforma, pero una reforma de verdad. Claro, hay opiniones sobre cuál debe ser el sentido del sistema tributario según la opinión ideológica o tal vez la escuela de pensamiento donde uno esté incardinado. Pero hay algunas cuestiones que creo que no hay que olvidar. Una reforma debe proveer de recursos suficientes a las administraciones. Y hemos visto como Eurostat nos dice, la Oficina Estadística Europea, que tenemos una menor recaudación sobre nuestro PIB de 70.000 millones de euros. Esto en principio parecería que tenemos una presión fiscal menor, pero luego resulta que el gasto social también nos separa otros 50.000 millones de la media europea, no de los países más avanzados de Europa, sino de esa media europea. Con lo cual, nosotros entendemos que una reforma tributaria debería, en primer lugar, proveer servicios públicos, si no hasta los 70.000 millones, al menos hasta los 50.000 millones, para estar en igualdad de condiciones con la media de los 28 países de la Unión. A ver, otra opinión. Pues coincido con lo que decía José María. La economía española en el momento actual necesita otro tipo de reforma. Llevamos desde el año 2008 en crisis. Para este año se prevé un crecimiento del PIB de tan solo el 1,2%. Y según el escenario macroeconómico del Gobierno, hasta el año 2018 la tasa de paro va a estar por encima del 19%. Es decir, estamos hablando que vamos a llegar a 2018 con 5 millones de parados. Y muchos de ellos empezaron su situación de desempleo ya en 2007-2008, o sea, una situación dramática. En ese sentido, parece un desperdicio que se plantee una reforma que plantea recortar 6.000 millones de euros con el agravante de que además seguramente ese ahorro no va a ser repartido equitativamente. Si de verdad se puede permitir la administración pública un ahorro, dejar recaudar 6.000 millones de euros, que lo utilice para poner en marcha políticas de empleo, porque realmente la economía está bastante mal. Por ejemplo, datos recientes indican que llevamos ya 46 meses seguidos en España en los que el crédito está cayendo. Nuestra economía es como el motor de un coche, que tiene un agujerito por el cual va goteando aceite, y llevamos 46 meses contrayendo el crédito. Esto no puede continuar así. Tenemos que poner toda la política económica, también la política fiscal, al servicio del crecimiento. De otra manera, pues esto será una reforma pasajera que habrá que tocar a fondo en algún momento u otro.
Gloria, tu opinión. Bien, en fin, yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa en que hace falta una reforma fiscal. Para mí la cuestión más relevante, y bueno, lo habéis dicho de una manera o de otra, es que es la misma ideología, es el mismo pensamiento el que está detrás del recorte en el gasto público como en el recorte en los ingresos públicos. Es decir, que al final es el mismo camino. José María hablaba de no llegar a una presión fiscal del común de los países de la Unión Europea y tampoco llegar a un nivel de gasto de estado de bienestar, que es el medio, o sea, el gasto medio en países. Por lo tanto, claro, aquí estamos ahondando en los sentidos contrarios. Es decir, no se nos ha explicado esta reforma, no se nos ha explicado de dónde se van a sacar o cómo se van a recuperar esos 6.000 millones de euros que ya se han contabilizado que van a dejar de recaudarse. En fin, aquí estamos, como siempre, en la economía pública es igual que la economía doméstica. Si se quita de un lado, se quita de otro. Es lo que se recorta por la parte de ingresos, se recorta para la parte del gasto. Magia no hay ninguna, igual que nadie en su casa hace magia. Si no entra, no se gasta. El problema es que yo, además, o sea, en fin, intentando sintetizar lo que ellos decían y intentando dejar claro, es el mismo pensamiento, a mi juicio neoliberal, que impulsa a una privatización del servicio público amparándose en una reducción de gastos. Claro, cuando tú privatizas no necesitas tanto ingreso. Pero además, el problema que yo le veo a este recorte, o este recorte, no, fíjate, me ha salido la palabra recorte porque va a venir después, ¿no? A esta política, a esta reforma fiscal, es que se nos vende con una cantinela. Y la cantinela es, en la medida en la que haya más dinero en las manos de los contribuyentes, porque se deja de recaudar por la parte del impuesto, esos contribuyentes consumirán y el consumo va a impulsar la economía, va a generar mayor recaudación, en fin, la famosa curva Laffer que nuestro auditorio no tiene por qué saber, pero que significa que conforme bajan los tributos, el consumo expansiona y eso al final se recupera por la vía de los ingresos. Eso no es verdad. Esa fantasía que a todos nos encantaría pensar y que además desde hace mucho tiempo la estamos escuchando, también hemos comprobado con que esa fantasía no es cierta. Dicho lo anterior, a mí me parece necesario que se acometa una reforma del sistema fiscal. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal es excesivamente complejo en los términos en los que actualmente se están manejando. Es decir, el sistema fiscal, el impuesto sobre la renta, que es por lo que la gran mayoría de las personas entienden que es el sistema fiscal, es excesivamente complejo. Es un sistema que, por una parte y de un modo, tributa las rentas del ahorro y, por otra parte y de otro modo, tributa el resto de las rentas. Y eso, nadie que sea un especialista es capaz de comprender por qué va una cosa a un lado y por qué va a otro. Nadie puede planificar, salvo que acude a un asesor fiscal. Bien, esto, ese impuesto dual, que en fin, así como se llama técnicamente, tendría que haberse desaparecido, tendría que haberse hecho. Bueno, pues sucede todo lo contrario. Aún más se ahondan las diferencias con la reforma que está propuesta. Quiero decir con esto que, a mi juicio, la reforma, ¿es necesario un sistema fiscal, la reforma del sistema fiscal? Sí. La reforma que se propone, pues desde el punto de vista de lo que es recaudación y redistribución, como bien ha dicho José Francisco, no creo que lo vaya a conseguir. Y en segundo término, las deficiencias que se han ido denunciando por todos los sectores, desde Gesta hasta la academia, hasta los asesores fiscales, no las va a solventar. Hasta entidades crediticias como Moody's, que hoy mismo ha hecho público un comunicado en el que dice que la reforma fiscal deteriorará la solvencia de España. Entonces, por tanto, el mensaje que ofrece el presidente del Gobierno la semana pasada cuando da a conocer esta reforma, y el ministro de Hacienda también, que dicen vamos a bajar los impuestos, hasta ahora no hemos podido hacerlo, siempre lo hemos querido, lo hemos pretendido, pero no podíamos, ahora que podemos vamos a bajar los impuestos. Lejos de presentarse como una medida que puede beneficiar al conjunto del país, estamos posiblemente, a tenor de lo que nos están contando, ante todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que esto, muy brevemente, es una respuesta al fracaso en las últimas elecciones del Partido Popular. Es una medida populista para intentar recuperar el voto perdido cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Deberíamos tener muy en cuenta que la experiencia, además la experiencia próxima en el tiempo, demuestra que las bajadas de impuestos, las eliminaciones de impuestos, como se hizo con el caso del impuesto del patrimonio, al final salen caras al contribuyente.
No podemos prescindir de los recursos de la hacienda pública de una manera tan alegre como pretende el señor Montoro. Y sin embargo, cosas que sí que tenían que hacerse, porque como decía antes Gloria, esto es una reforma neoliberal. Cuando hablamos de reforma, se puede reformar en muchas direcciones. Parece que cuando los únicos que se reforman son los que hacen reformas neoliberales y los demás somos inmovilistas, y eso no es así. Hay asignaturas pendientes y el compañero de Gestal lo conoce mejor que nosotros. Por ejemplo, el acometer en serio el problema de la economía sumergida y del fraude fiscal. No se puede concebir una reforma definitiva que no meta las manos en ese asunto y que se está llevando entre el 23 y el 25% de nuestro Producto Interior Bruto. Yo creo que eso es muy importante. Y luego, esa diferencia de gravamen que pesa más la tributación sobre la renta del trabajo que sobre las rentas, por ejemplo, especulativas, es decir, que un dinero ganado a lo largo de un año trabajando tribute más que un dinero ganado entre hoy y mañana comprando y vendiendo acciones, es inconcebible. Pues España es así, es un país así. Eso no es promover la economía productiva. José Francisco, y se ha acentuado terriblemente. O sea, el planteamiento de la nueva tabla de la tributación del ahorro a mí me pone un poco los pelos de punta, ¿eh? O sea, estamos hablando de que actualmente tenemos un tipo de gravamen que va de 6.000 euros, que va al 21, y el tope máximo a partir de 24.000 el 27. Bueno, pues se baja 2 puntos hasta 6.000, es decir, pasan a tributar el 19%, y a partir de 50.000 el 23%. O sea, el gravamen respecto de la tributación de esas rentas especulativas, como él decía, que solamente pueden tener las rentas altas, los trabajadores medios no podemos acceder a ahorrar ese dinero para que genere esa renta. Pues, en fin, ahí se está perdiendo una recaudación tremenda. Eso no es redistribución, ni muchísimo menos. Lo que ocurre con esa dualidad, esto ocurre en la mayoría de los impuestos de personales en la OCDE, porque pertenece a una escuela, como bien has comentado antes. El caso nuestro no es excepcional respecto al que denunciaba Warren Buffett en Estados Unidos, que decía que él pagaba más impuestos que sus empleados en términos relativos. Perdón, menos impuestos que sus empleados. ¿Y esto cómo es posible? Precisamente por esto, porque su gran fuente de riqueza son los dividendos de sus acciones, que van a un tipo privilegiado, un tipo fijo, que no es progresivo, mientras que sus trabajadores tributan a un tipo progresivo como cualquier otro en nuestro país. Y puede ocurrir en nuestro país, con esta reforma, que una persona de las que se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas, del IBEX, que tienen una gran cartera de acciones, que es lo que le permite estar sentado ahí, con rentas de hasta 1 millón de euros, tengan una tributación equivalente al de una persona, un trabajador o un autónomo que gane 45.000. Es el mismo tipo efectivo el que tiene el autónomo que el que tiene esta persona, que puede tener una gran fortuna, tiene la dicha de tener un gran patrimonio en acciones. Y esto, desde luego, entre ganar 45.000 euros, como bien decía, a lo largo de todo un año, o ser una persona que tiene una renta de capital por tener ese patrimonio, pues de 1 millón de euros parece que hay una gran diferencia entre ganar 1 millón o ganar 45.000 euros. Sí, fíjate, yo ahora tengo la tabla aquí en la mano y mirad, la tarifa del año 2015, a partir de 12.450 euros, rentas del trabajo, o sea, el sueldo, 12.000 euros, estamos hablando de 12.000 euros, que es poquísimo dinero, dividámoslo por 14 pagas. 12.450 euros tributan en un marginal, pero muy cerca del medio, a un 25%. Y 6.000 del ahorro tributan al 21%. O sea, solamente ahí ya tenemos 4 puntos porcentuales en el marginal. Eso es una barbaridad. Eso nadie lo puede vender como que está favoreciendo a las rentas bajas. Si alguien lo vende como eso, es que es un mentiroso. Bueno, de hecho, hay un par de indicadores muy sencillos que yo creo que la audiencia puede captar con facilidad, que demuestran que es regresiva la reforma. Primero, el hecho de que pasen de 7 tramos la tarifa a 5, reunimos en un espacio más pequeño de tarifa a más cantidad de población,
significa que nos vamos a unir a pagar un tributo más, un tipo impositivo más alto, personas que tenemos renta muy distintas. Eso ya de por sí es regresivo, pero es que además cuando se recortan los tipos, es verdad que se reduce el tipo máximo y el tipo mínimo, pero el tipo máximo, que ahora mismo está en el 52%, baja al 45%, la persona que obtiene grandes ingresos, en vez de pagar un 52, va a pagar un 45, se ahorra 7 puntos, y las personas que tienen renta más baja pasan de un 24,75 a, según el caso, a un 24 o un 19, es decir, se ahorran como mucho 4,75 puntos. Es decir, el recorte de 7 puntos que se van a llevar los ricos es mucho más grande que el recorte de 4 puntos, si llega, que se van a llevar los pobres. Por tanto, aquí, si hay alguien que va a dejar de pagar impuestos, son gente de renta alta, porque así está diseñada la reforma. Bueno, no es una reforma ni progresiva ni equitativa, No. dicho en pocas palabras. Ni eficaz para el momento económico que vive el país, ni eficaz para eso. Por muy populista que se presente el mensaje de que vamos a bajar los impuestos y que vamos a disponer de más dinero. Sí, bueno, es que eso es la cara amable de esta parte que nos han explicado en estos últimos días el Gobierno. Es verdad que vamos a recibir, por vía de no pagar más impuestos, una devolución. Pero lo que no se nos dice es cómo el Gobierno espera ajustar el déficit público de aquí al año 2016, cuando tiene comprometido llegar a un 2,8 en ese año de déficit sobre el PIB. Si consigue el objetivo de déficit este año del 5,5, supone, a partir de la entrada en vigor de la reforma en el año próximo y el año 2016, que tenemos que ajustar el déficit en 27.000 millones. Si a esto le sumas los 6.000 millones de una rebaja anticipada de impuestos como esta, estaríamos hablando de 33.000 millones. Es decir, vamos a pagar de alguna forma ahora por cada euro que recibamos 6 euros más. Es decir, el importe de la reducción del déficit son 33.000 millones, son 6 veces más que lo que se estima cuesta la rebaja en el IRPF. Y esto, desde luego, no nos han explicado cómo se va a realizar, porque desde luego, como bien has comentado, lo que son las estimaciones de crecimiento del PIB que están realizando los organismos internacionales no dan como para que pueda ser sufragado apenas 2.000 millones de esa reforma en el mejor de los escenarios, pero desde luego no 33.000. Es decir, hay una parte de la realidad que todavía no nos han contado y que tal vez cuando se elaboren los presupuestos del próximo año, en septiembre, conozcamos la primera parte de ese otro caramelo que ya no será tan dulce, ya será un poco más amargo. Hay hemos dicho antes que no íbamos a desgranar punto por punto la reforma fiscal que plantea el Gobierno, pero sí hay algún aspecto, lo hemos mencionado en la presentación, que quizá es el que más repercusión mediática ha tenido, ¿no? El tema de que las indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos sí que tributarán, con algunas salvedades, ¿no? Con algunas excepciones. Decíamos antes que siempre hemos tenido entendido que esa cuantía económica que se recibe un trabajador cuando es despedido tenía un carácter indemnizatorio, no un carácter tributario. Yo no sé si eso es que lo teníamos mal entendido, mal asumido, eso es así o no es así, o cómo va a ser a partir de ahora. ¿Nos lo pueden explicar un poco? Porque seguro que va a interesar a mucha gente. A ver. Bueno, las indemnizaciones por despido, siempre que estén dentro de lo que son las cuantías que establece de forma obligatoria el Estatuto de Trabajadores, se declaran hasta la fecha exentas de tributación, no tributan. Esto viene siendo así desde hace muchísimo tiempo, a diferencia de las prestaciones por desempleo que sí tributan, pero la indemnización por despido no tributa. Y es verdad que a lo largo de los últimos años hemos sufrido unas cuantas reformas laborales que han ido recortando la cuantía de esas indemnizaciones. Lo que se plantea ahora por el Gobierno es hacer tributar por cada indemnización de despido todo lo que exceda de 2.000 euros por año trabajado. Todo, aunque esté dentro de la cuantía del Estatuto de Trabajadores. De forma que, según el propio secretario de Estado, calcula que el 20%
de las indemnizaciones por despido, de la parte que ceda de ese límite de 2.000 euros por año trabajado, van a tributar en el IRPF. Y a nosotros, como técnicos, nos parece una mala decisión, porque en un entorno, como bien comentaba, de una dificultad de la vuelta al trabajo, de encontrar un puesto de trabajo, de volver a incorporarte al mercado laboral, como estamos, y pensando también en las personas con más dificultades, como pueden ser los mayores de 55 años, pues es difícil entender que a una indemnización que recibe por ser despedido se le tenga que someter a tributación que le va a restar una parte de esos ingresos que va a necesitar para los próximos meses. Porque esa persona difícilmente, con la expectativa actual que hay del mercado laboral, difícilmente va a encontrar un nuevo puesto de trabajo. ¿Alguna opinión más sobre el asunto? Aunque puede ser discutible si este tipo de renta debería tributar o no, lo que yo tengo claro es que desde luego no es el momento. No creo que sea una prioridad que se someta a tributación las indemnizaciones por despido. No lo es. Si sucede lo contrario, que tenemos ya a los parados tanto tiempo en la cola del paro que están perdiendo las prestaciones, los derechos a prestación. Entonces, recortar cualquier tipo de renta me parece muy inadecuado. Ahora mismo, la tasa de cobertura, es decir, la proporción de parados que cobra algo, empiezas cobrando la prestación social, luego el subsidio, luego el RAI, pues los que cobran algo son 46 de cada 100 parados. Y conforme pasa el resto, el 54% restante, no ingresa nada del Estado. Y esa proporción de parados protegidos va a ir disminuyendo, porque el tiempo juega en contra del trabajador que está en situación de desempleo, porque se extingue el derecho a cobrar. Además, las cuantías que se cobran son cada vez inferiores. Ahora mismo la prestación media que cobra un parado, que por provincias distintas, porque los salarios también son distintos, es de unos 800 euros. O hay gente que está cobrando ahora mismo mucho menos de 800 euros. Por tanto, ¿podría hacerse un debate sobre si debe tributar las indemnizaciones? Sí, pero ¿es una prioridad en una reforma fiscal hoy? Yo creo que no. Y yo creo que si quiere elevar la tributación de alguna renta, pues no creo que la más adecuada sea precisamente esa. Es que decía el secretario de Estado el otro día que esta medida era para acabar con, no recuerdo la literalidad de lo que dijo, pero acabar con ciertos abusos que se estaban cometiendo con el tema de las prestaciones, de las indemnizaciones, y uno se pregunta, bueno, si en este país la mayoría de las indemnizaciones que se dan por despido son cantidades muy pequeñas, son 4 contados, bien contados, los que pueden cobrar indemnizaciones elevadas y se puede dar lugar a un cierto abuso, no lo sé, pero no sé, Gloria, ¿qué opinas sobre esta medida? A ver. Bueno, yo soy un poco, me sitúo quizá en la línea de ellos, pero yo todavía más en la zona que a lo mejor no le va a gustar a los oyentes y a las oyentes escucharlo. A mí me parece que desde el punto de vista técnico, puro y duro, no hay ningún obstáculo para tributar para hacer tributar esta indemnización. No lo hay, igual que es muy discutible, y yo creo que esto ha sido sorprendente para muchos contribuyentes el hecho de que la prestación por desempleo tribute. ¿Sí? La gente cuando empieza a cobrar el paro dice, ¿cómo es que yo tengo que hacer la declaración? Pero si yo estoy parado. Bueno, pues estos son haberes pasivos que han dejado de ingresar y por lo tanto tributa sobre ellos cuando empiezas a cobrarlo, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista técnico, puro, es bastante discutible. Yo lo que pasa es que sí me alineo a sus posturas, y en particular con la de José Francisco, porque, no es el momento. Es decir, no es el momento, sobre todo cuando el azote de la recaudación lo estamos llevando a las cuestas los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que lo hemos visto ahora mismo. Es decir, sobre las rentas del ahorro no hay azote, sino que hay rebaja. Y, sin embargo, si hay algo que se queda por ahí que quizás está en el limbo de lo correcto o incorrecto, técnicamente, ¡bum!, lo cargamos. Yo, en fin, si hubiera que buscar nichos donde recuperar la pérdida de recaudación, porque esto es un nicho, esto es otra cosa. Antes hemos dicho, ¿de dónde se van a recuperar los 6 millones de euros que se van a dejar de recaudar? Aquí tenemos un nicho. Es decir, que aquí, de pronto, hasta ahora no tributaba y pronto empezamos a tener una fuente mayor de ingresos. Yo, sinceramente, y en fin, yo no soy la única persona que lo dice, por el contrario, hay voces muchísimo más solventes que la mía. Por ejemplo, está el tema de la tributación conjunta. La tributación conjunta es un reducto que tiene la ley del impuesto sobre la renta, que ya, esto es muy importante, ya la exposición de motivos de la ley del 2006
lo reconocía. Decía que la tributación conjunta debía ser eliminada porque es un instrumento de altísimo coste recaudatorio que desincentiva la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, es un beneficio fiscal que, como beneficio fiscal, ahí tenemos un nicho de pérdida de recaudación de varios miles de millones de euros que, bueno, ¿a qué sirve? Pues la tributación conjunta solamente se aplica en aquellas unidades familiares donde la mujer, porque es la mujer, no trabaja. Y cuando la mujer se plantea si si incorporarse al mercado de trabajo, suma y resta, porque no puede ser de otra manera, cuánto le cuesta pagar a la señora que cuida de su hijo, de sus hijos o de sus dependientes, cuánto le cuesta en términos de pérdida de ese beneficio fiscal y al final dice, ¿sabes lo que te digo? Entre lo que tengo que pagar a quien cuide de mi hijo y lo que voy a tener que pagar porque voy a tener que hacer la declaración del impuesto, me quedo en mi casa que tengo una deducción por tributación conjunta. Y eso, que exista todavía esa figura, que aquí me remito nuevamente, como decía José María, a datos europeos, no se sostiene. Entonces, ahí hay un hueco estupendo, conocedor, el Ministerio de Economía y Hacienda lo conoce perfectamente, porque hay muchísimos estudios donde han valorado, donde perfectamente se podía haber obtenido esa recaudación que se pierde y no echar mano de las indemnizaciones de los trabajadores por despido de trabajadores, por ejemplo. Y además cumpliría con los mandatos de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Bueno, pues esto no se le ha ocurrido. Tocamos el aspecto ese quizá menos visto, oído y leído en los medios de comunicación, el tema de la igualdad en esta reforma de la ley, de la reforma fiscal, a vuelta de la pausa publicitaria que vamos a hacer ahora mismo. Enseguida estamos con ustedes.
Estamos en la segunda parte de Espacio Abierto, esta semana dedicado a hablar sobre la reforma fiscal y el sistema tributario español, esa rebaja de impuestos que fue el titular que nos ofreció el Gobierno hace unos días cuando presentó el primer avance de esta reforma y al que luego, leyendo la letra pequeña y apoyándose uno en expertos conocedores del tema, le estamos viendo otra cara, la cara B de la reforma, que no es tan interesante como la primera que se nos presentaba. Los expertos a los que nos referíamos y que hoy nos acompañan en esta mesa de Espacio Abierto son José María Mollinedo, el portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gloria Alarcón, que es profesora de Economía Aplicada del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia, y José Francisco Bellot, que es economista. Y con ellos vamos a seguir en esta segunda parte del programa. No quiero que se nos quede para el final, Gloria, comentar un aspecto que decíamos antes, que al menos no ha sido el que más se ha visto, por no decir que no se ha visto en los medios de comunicación estos días, que es el ataque, yo lo defino así, ahora me corrige si acaso, que esta reforma supone para la igualdad de género. A ver, ¿Es así exactamente? Ataque tampoco, digamos. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que no lo respeta y yo creo que pierde una grandísima oportunidad para abordarlo. Bueno, o por lo menos comenzar a abordarlo. Yo no quiero tampoco insistir mucho en el asunto, pero, por ejemplo, simplemente lo pongo en el tablero para que lo pensemos, ¿no? Y lo veamos. Por ejemplo, aquí aparece, si miramos la nueva reforma de aumento de la equidad, cogemos el documento por el cual se ha publicitado la reforma del Ministerio, dice aumentar la equidad. Nuevos beneficios sociales para la familia y las personas con discapacidad. Bueno, y se refiere a las familias numerosas. ¿Y por qué no se refiere a las familias monoparentales? Que hay quien habla de las madreparentales, porque suelen ser la cabeza de la familia, suele ser una mujer, donde además sabemos que es un nicho de pobreza extremo. Sabemos ya, lo hemos escuchado por activa y por pasiva, como Cáritas está hablando de la pobreza de los niños. Bueno, si los niños son pobres, y lo son en familias biparentales, en las familias monoparentales ya no digamos nada. Sabemos que no se pagan pensiones por alimentos como se tendría que pagar. Bueno, pues la realidad de las familias monoparentales no se recoge ni se contempla como una realidad que se debería equilibrar. Y de hecho, luego probablemente hablaremos de cómo intervienen las comunidades autónomas en la financiación del impuesto sobre la renta, pero hay muchas comunidades autónomas que en su posibilidad de incorporar deducciones contemplan la realidad monoparental como una realidad económica y que afecta a la disponibilidad de la renta de la familia. Bueno, pues ese dato ha pasado desapercibido en la reforma y no nos podemos dejar de tener presente que todas las leyes que se aprueban, que tienen impacto general, y esta, sin ninguna duda, es una de ellas, tiene que venir acompañada de un informe de impacto de género y saber cómo afectan las normas contenidas a la igualdad de género entre mujeres y hombres. Eso es un mandato de la ley orgánica. Bueno, pues esta reforma, primero que no va acompañada de ese informe, sino que es que además las medidas que contempla ahondan en la desigualdad. Y así podría poner otros muchos ejemplos, pero tampoco quiero yo aburrir. Pero es cierto, lo que tú decías es completamente cierto. Bueno, no se tiene presente y las noticias y la prensa no se hace eco de ese incumplimiento sustancial de un mandato tremendo que además afecta a la disponibilidad de la renta, a la redistribución, a la equidad, a la generalidad, a todos los principios constitucionales que tenemos. Bueno, pues no la tiene presente. Bien. Las comunidades autónomas, ya que las hemos mencionado, algunas de ellas han mostrado su preocupación por esta reforma fiscal. Yo me pregunto, una reforma de este calado, a una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene una deuda galopante, un déficit asfixiante, ¿cómo le puede afectar? Pues mal, y se va a traducir en recortes, porque claro, hay que decidir esos 6.000 millones de euros de coste que va a tener. ¿Quién asume ese coste? ¿Qué parte las comunidades autónomas? ¿Qué parte la Administración central? E incluso qué parte las administraciones locales, las corporaciones locales. Puede suceder que la Administración central sea cada vez más una cáscara, una estructura vacía, pero que cuesta mucho dinero y que no nos presta servicio de ningún tipo.
mientras se mantiene una descompensación en la que las corporaciones locales y comunidades autónomas nos prestan muchos servicios, pero reciben pocos ingresos. Por ejemplo, con los datos de Eurostat últimos del año 2013, el año que ha acabado, pues la Administración Central tiene unos ingresos que son equivalentes al 13,5% de lo que se recauda. Las comunidades autónomas que realizan muchas, ya sabemos todos, muchos tipos de servicios, muchos tipos de inversiones, tienen el mismo porcentaje de ingresos. Y los ayuntamientos, que son otra de las asignaturas pendientes de la Hacienda territorial, pues reciben solo un 6,4%. Es decir, cada vez tienen que hacer más cosas con menos dinero. Y ese menos dinero son concretamente los 6.000 millones de euros que ahora se recortan. Aparte de eso, hay un problema también de oportunidad. Una buena reforma, a mi entender, se tiene que haber negociado primero con las comunidades autónomas y con las administraciones locales, y luego presentarse, si se quiere que salga bien, aparte de negociarse con otros colectivos que sean de interés para la materia. Cuando tú haces la presentación de la reforma, además una presentación muy drilera, ocultando cosas que son esenciales, pues da la sensación de que no te estás tomando como ministro muy en serio el darle una vuelta, darle un vuelco serio a la tributación en este país. Si esto a las comunidades autónomas le puede significar más recorte, en la nuestra, en la que la palabra recorte ya se cierne sobre nosotros desde hace un tiempo como una amenaza constante y permanente, la situación puede ser aún más grave. Sí, bueno, José María. Habrá que hacer una suma, porque esta reforma fiscal hay algunas cosas que mejoran su tributación, hay otras que se empeoran en el sentido de que cuestan más, se va a someter a tributación algunas cosas, otras menos. Hay deducciones que desaparecen, como la deducción por arrendamiento, por alquiler, desaparece. Por otra parte, los propietarios van a pagar algo más, los propietarios que alquilan esas viviendas, porque la reducción se queda única en el 50% de las dos modalidades que había antes de reducción, del 60 y del 100%. Las ganancias patrimoniales generadas con menos de un año, lo que se conocen como ganancias especulativas, desaparecen de la renta general y ya va todo desde el minuto 1 a la renta del ahorro, que eso supone una rebaja de la recaudación. Los tipos que ha comentado Gloria de la renta del ahorro también bajan sustancialmente, y el segundo escalón aumenta muchísimo el número de personas que van a estar en ese segundo escalón, en ese 23%. Son en ese 21% nuevo de la reforma va a ser un grupo muy numeroso de ciudadanos que van a mermar recaudación a las comunidades. Las comunidades tienen una posibilidad normativa después, pero no en la base. La base no tiene posibilidad de tocar. Puede tocar mínimos personales y familiares, los pueden modificar al alza normalmente o a la baja, podría hacerlo también. Puede establecer deducciones propias. Ahora hemos conocido que la Comunidad de Madrid quiere mantener su deducción autonómica, pero la deducción al alquiler de menores de 35 años, pero la deducción por arrendamiento, por el alquiler general, la que recibían todos los ciudadanos, independientemente de la edad, esa desaparece. Y esa era una deducción que recibía que iba con cargo a las arcas al 50% estatal y autonómica. O sea, hay que hacer un cálculo de cada una de esas, de todas esas modificaciones que se han producido para ver cómo afecta. Y hoy pues están hablando de este tema a los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que comentaba con anterioridad, y ahí es donde se va a definir cómo queda la reforma para la financiación de cada una de las comunidades. No hemos hablado, me gustaría que hiciéramos un comentario sobre el tema de los autónomos, un sector muy amplio, muy importante, muy numeroso de la población, especialmente afectado por el tema impositivo y demás. ¿Cómo queda esta reforma para los autónomos? ¿En líneas generales les favorece o les perjudica? Bueno, la única medida que se ha tomado al día de hoy y que va a entrar en vigor en julio, porque ha sido así anunciado, es la rebaja de los tipos de retención. Si el profesional, porque estamos hablando no del autónomo empresario, sino del autónomo profesional. Si el profesional tiene
ganan menos de 12.000 euros, va a tener una retención del 15%, en cualquier otro caso va a bajar del 21 al 19%. Es de esperar que la mayoría de los profesionales nos quieran decir a sus empresas clientes que es que yo gano menos de 12.000 euros, rebájame la retención al 15%. Es de suponer que se va a quedar en el 19% en general. Pero no se ha modificado la tarifa para el año 2014, es decir, que lo que ahora ingresen de menos esos profesionales lo van a tener que pagar en la próxima declaración de la renta de junio del año próximo. Vale. Y estamos ya en la recta final del programa. Consideraciones ideológicas aparte que cada uno puede defender las suyas, naturalmente. ¿Qué dice la primera ley del país? ¿Qué dice la Constitución con respecto al sistema tributario español? ¿Y cómo se comporta esta reforma que propone el Gobierno con respecto a lo que dice la Carta Magna Española? A ver. Bueno, Gloria es la que más sabe de Constitución aquí, con diferencia. Bueno, yo lo que pasa es que creo que se ha quedado un poco patente por aquí. Vamos a ver, el principio, la Constitución española en su artículo 31.3 dice que el sistema fiscal español debe ser justo, eso lo dice general, tratar a todo el mundo tributar, que todo el mundo tribute por su capacidad económica, y no ha de ser no confiscatorio, ¿no? Se establece pues, el principio de igualdad, generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Bueno, vamos a ver. Es muy difícil cumplir todos los principios, es muy difícil cumplirlo al unísono porque hay principios que no es que entren en contradicción, pero sin embargo puede una norma o una medida puede atentar a otra. A mí lo que pasa, en fin, yo creo que es un principio, en fin, todos los legisladores pretenden cumplir con los principios constitucionales, todos. A mí no me cabe ninguna duda, sería pensar mal de quien legisla, ¿no? Y quien gobierna. Lo que pasa es que hay intereses que a veces mandan más que la Constitución, a pesar de, como tú dices, que sea la Carta Magna. Sin embargo, se pueden quedar en el límite, en la frontera de la constitucionalidad e inconstitucionalidad. A mí, sinceramente, me parece que aquí se ha perdido una magnífica oportunidad para que algunos de los principios constitucionales se cumplan con más precisión, como por ejemplo el de capacidad contributiva. Yo considero, sinceramente, que a pesar de que quepa la posibilidad de que con esta reforma las rentas bajas tributen menos, esto cabe la posibilidad de que suceda, en los cálculos que se nos han dado es posible, lo que también es cierto es que las rentas del trabajo están sobrecargadas y sobre todo están sobrecargadas las rentas del trabajo donde está la gran mayoría de los contribuyentes españoles. Y hay algo fundamental y es que las rentas altas también están reducidas en su gravamen. Entonces, bueno, a mí esto me hace pensar que el principio de capacidad contributiva no se respeta como tendría que haberse respetado. Pero esa es un poco mi opinión. Sí, yo la comparto plenamente porque además ese precepto constitucional se empieza con todos, con una palabra que no se cumple. Ya la primera palabra no se cumple. No todos contribuimos. Hay una alta tasa de economía sumergida, como tú bien señalabas al inicio, donde hay unas personas, particularmente unas grandes entidades, que son las responsables de la mayor evasión tributaria del país, aunque muchas veces los ciudadanos de a pie pues conozcamos los casos de las pequeñas trampas que puede hacer un vecino o alguien que viene a casa a hacer una reparación y no nos cobra el IVA. Eso es la parte más pequeña del pastel. Estaríamos hablando en torno a un 13% la evasión de la pequeña empresa, un 8% la evasión del autónomo. Deberíamos estar centrando el foco de atención, al menos la Agencia Tributaria del Estado, que es la responsable de ello, debería centrar la atención en ese 72% de la evasión que cometen esas grandes empresas, las multinacionales, las grandes fortunas del país, que eluden, no solamente defraudan, también eluden el pago de sus impuestos. Bien, pues ya esa primera palabra no se cumple. No todos contribuimos al sostenimiento de las cargas públicas, pero es que no estamos contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas. Estamos viviendo una serie de años donde los impuestos
no aportan suficientes recursos a las administraciones. Y estamos en una serie histórica de un déficit detrás de otro. Y precisamente una reforma fiscal que supone una rebaja fiscal de unos 6.000 millones, como bien ha dicho Francisco, pues eso lo que supone es que vamos a generar más déficit. Lo más prudente sería que cuando tuviera un superávit devolvieras, en todo caso, a los ciudadanos lo que has cobrado de más. Pero si tienes déficit, no puedes devolver impuestos. Entonces, no todos contribuimos a una parte de las cargas públicas y, desde luego, coincidimos con Gloria en que esta reforma no mejora el principio de la progresividad. La reforma es regresiva. Matemáticamente, la ventaja, el ahorro de la persona que tiene rentas más altas se va aumentando conforme aumenta la cifra de ingresos, pero comparándola con el sueldo medio, la ventaja que puede recibir sobre los ingresos que declara una persona, que puede estar en el entorno de 20 o 22.000 euros, que es la mayor proporción de declarantes del país, respecto del que pueda ganar 1 millón de euros, es de que esa persona recibe 4 veces más de ahorro en términos proporcionales que esa persona con bajos ingresos o con ingresos medios. Es decir, no solamente recibe más ahorro en términos absolutos, que es normal porque tienen más ingresos, sino también en términos relativos. Hay una merma en la progresividad con esta reforma, con lo cual ese principio ya no se cumple. Y desde luego la capacidad contributiva, en el momento en que la reforma no aborda los mecanismos de elusión del impuesto, como pueden ser SICAP o sociedades patrimoniales, para no retratarse no solamente en renta, sino en patrimonio, pues tampoco creemos que cumpla adecuadamente el principio constitucional. No sé si José Francisco tiene alguna consideración final. Muy poquito. Que la ley rezuma ideología por todas partes, hasta en el lenguaje que utiliza. Oiremos los próximos días, cuando se nos venda la ley, pues por ejemplo, que baja la tributación sobre el ahorro. En mi pueblo ahorro es sacrificio, renunciar a gastar y dejar el dinero un tiempo para cuando se necesite. Y ellos lo confunden con especular. Entonces no es lo mismo, no debería tener la misma tributación aquella renta que procede de renunciar, de sacrificarse, parte del salario que ha ganado, por ejemplo, parte de los beneficios empresariales, que la tributación, que las rentas que sostienen de especular. Entonces hasta ahí tiene un discurso ideológico incluso. Y yo creo que efectivamente se ha perdido una grandísima oportunidad para preparar la tributación del despegue económico que algún día llegará, igual que se desaprovecharon los años de bonanza, del 99 al 2007, para fortalecer las arcas públicas. En resumen, nos han presentado una reforma fiscal que, corríjanme si me equivoco en este resumen rápido que hago, que si bien es necesaria, pero no es la reforma o no es en los términos en los que se nos ha presentado. Porque no es progresiva, porque no es equitativa y porque no da respuestas a cómo se va a solucionar el problema del déficit que puede generar este supuesto ahorro de ingresos para la Administración que va a suponer la aplicación de esta reforma fiscal. Ahora que hace mucho calor, y en este plató en este momento hace mucho calor también, nos han dado una golosina helada que se va a derretir en nuestras manos antes de que podamos saborearla, y seguramente tiene fecha de caducidad, que posiblemente sean las elecciones que se avecinan el próximo año. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, José María Mollenedo, Gloria Alarcón, José Francisco Bellot, y hasta una próxima ocasión. Gracias. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y hasta la próxima semana aquí en Espacio Abierto. Buenas noches.